Mm, Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Edwin Villamizar. Yo soy la persona que está a cargo en la DACMI, en la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, del trabajo articulado que se hace a través de los consejos de cinematografía y de sus secretarías técnicas. Entonces, vamos a dar comienzo hoy a esta cuarta sesión, ya la penúltima sesión en estas masterclass dedicadas a la estructura narrativa para documental. Recordarles que estas masterclass están siendo llevadas a cabo gracias a un convenio que existe entre la DACMI y Proimágenes Colombia, ¿vale? Entonces, convenio a través del cual se están llevando a cabo también procesos de formación presenciales y se está realizando, por ejemplo, el programa Imaginando Nuestra Imagen, el INI. Entonces, pues nada, ya con esa introducción le doy paso a Patricia para que comencemos con esta sesión. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Gracias, Edwin. Buenas tardes a todas y a todos quienes están atendiendo de nuevo a la cita. Ya casi terminamos. Hoy es la penúltima. Y bueno, y hoy es una comprimida porque como se nos había juntado, perdón, ¿pasó algo? No, qué pena, sí, que le di anclar en vez de silenciar. Ah, Pero bueno. bueno, qué pena. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de géneros, que es un tema que estaba como anunciado, no así como género, sino estaba anunciado como dramaturgia del ensayo, del documental en primera persona al ensayo, y lo vamos a juntar con la idea del narrador, cómo funciona esto del quién narra y desde dónde se narra cuando hablamos de estructura narrativa. Entonces, lo voy a hacer a partir, hice como un pequeño documento. Aquí está, les voy a compartir para que todos los ejemplos que yo dé son ejemplos a partir de los trailers, para que todos los ejemplos que yo dé los puedan verificar y puedan ver las películas completamente. Solo hay dos que no están en RTBS Play, pero todos los demás, uno, tal vez uno o dos. Todos los demás están en esta plataforma, entonces me parece interesante porque les queda, esto obviamente también, me imagino que Edwin lo podrá compartir cuando les mande la grabación de la sesión. Entonces vamos a hablar de, hacer taxonomía es una cosa muy difícil. Normalmente eh, hay gente que dice que el documental no es un género, porque es tan amplio, es tan diverso, permite tanto la experimentación que se sale de cualquier posibilidad de rotulación o de encajonarlo en ponerle un rótulo y decir el documental es esto o es aquello. Sin embargo, pues nosotros tenemos una necesaria tendencia a organizar, a analizar, a rotular, a hacer taxonomía, a clasificar, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a compartir es una taxonomía que surge un poco de la experiencia. No, todos sabemos que hay taxonomías famosísimas como la de Bill Nichols, pues, por ejemplo, y hay muchísimas formas de clasificar y de dividir y de hacer este tipo de taxonomías. La que yo les voy a compartir tiene que ver un poco con la relación que se establece entre quienes están delante de la cámara y quienes están detrás de la cámara. Y creo que eso empieza determinando muchas cosas en términos de lenguaje y también muchas cosas, por supuesto, en términos de estructura narrativa. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, 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 se ve. Listo, gracias. Entonces vamos a empezar hablando del documental en primera persona. Lo que yo les propongo es que les hable un poquito de cada uno de estos ítems. Vemos los ejemplos, esos links van a la página de RTBS Play, ahí encuentran la película completa, pero si bajan un poquito, ahí está el tráiler. La idea es, obviamente, solamente ver los tráiler para que tengan una idea del lenguaje, ¿no? No hay manera de saber cuál es la estructura narrativa de cada una de esas películas si no la ven completamente, pero por lo menos para que tengan una idea del lenguaje. Entonces, y cuando terminemos como cada bloquecito, abrimos a preguntas, ¿sí? Entonces, empecemos con el documental en primera persona. Eh,
Ahí a mí me parece gracioso porque a veces, incluso en la gente que tiene mucha experiencia, puede haber una confusión. La gente piensa que el documental en primera persona, se confunde fácilmente el documental en primera persona con la voz en off, con la voz en off, por ejemplo, del protagonista o de un sujeto retratado. Cuando estamos hablando de documental en primera persona o de documental intimista, que también es otra forma de llamarlo, son cercanos, la verdad es que se parecen mucho y es relativamente fácil identificar cuando estamos hablando de ese tipo de documental. Y es simple y sencillamente cuando la persona que está detrás de la cámara es la misma persona que está delante de la cámara. Suena gracioso porque es como si uno tuviera el don de la ubicuidad y muchas veces estos documentales no registran la imagen del director o de la directora que está detrás de la cámara, registran su voz, por ejemplo. En algunos ni siquiera es la voz, es un texto que asume la voz de que asume esa primera persona. Pero obviamente a lo que me estoy refiriendo es al acto de la representación, ¿no? Cuando la cámara casi que se gira, se voltea y quien está detrás de la cámara se expone, que es una de las cosas, a mi juicio, más difíciles de lograr en el cine. Sin embargo, por ejemplo, cuando he sido profesora de la Escuela Nacional del Cine, es lo primero que los chicos quieren hacer, porque finalmente es de lo que uno más sabe hablar, ¿no? Del universo propio, de la historia propia, de la familia. Durante un tiempo incluso, yo creo que todavía estamos un poquito como en esa oleada, se volvió, hubo como una gran proliferación de películas en primera persona, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque eh, creo que la clave cuando se hace este tipo de relatos intimistas es que el relato tenga la capacidad de volverse universal también. Es decir, no estoy hablando de mi familia porque es muy bonita y porque la quiero mucho. No estoy hablando de mi abuela porque le quiero hacer un homenaje. Eso está casi que prohibido. Ya lo habíamos dicho en otra sesión, así como no se hacen películas para hacer homenajes, tampoco se hacen películas para hacer juicios, ¿no? Para juzgar a nadie o para poner a nadie contra la pared. Son cosas bien distintas. Entonces, ¿cómo saber que ese relato tan personal, ese relato tan intimista, realmente necesita o debe ser contado y va a conectar con el espectador cuando se vuelve universal? ¿Cuándo se vuelve universal? Pues cuando toca tópicos, cuando logra esas dimensiones eh, realmente humanas, ¿no? El duelo, la muerte, el miedo, el amor, incluso la misma guerra, nos permiten identificar que un relato que podría parecer muy intimista y eh, muy de primera persona, realmente tiene que ver conmigo. Hay una línea muy delgada y yo la verdad es que he visto muchos trabajos documentales que le apuntan a esto, que no pasan esa línea, que no se vuelven universales y a mí me da mucho pudor porque hay un momento en el que yo me siento metiéndome en la cocina de alguien sin tener permiso, ¿no? O habiendo sido, o sea, sin haber sido invitada más bien como que, o sin haber querido ser invitada, es lo correcto, porque fui invitada porque alguien hizo esa película y me puso a verla, ¿cierto? O sea, me están invitando, pero de pronto yo no tenía por qué estar ahí, yo no tengo por qué estar ahí cuando alguien le está haciendo un reclamo a su mamá, ¿por qué me abandonaste o por qué no me quisiste lo suficiente? O a su papá, ¿por qué fuiste tan severo y tan, ¿cierto? Vuelvo a citar a Marta Andreu cuando decía que por favor, el docuterapia es un riesgo que debemos evitar a toda costa. Primero hay que hacer la terapia y después ahí sí, tal vez podríamos hacer la película. Entonces, dentro de las películas que están en RTBC, escogí tres que funcionan como documentales en primera persona, pero que terminan siendo realmente amplios y universales, cumplen con esa característica. Entonces vamos a ver cómo hago copio acá el link, ¿sí? Sí, 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 cópialo Y, y lo y pegas acá en el chat. lo pongo acá en el chat. Vamos Ajá, a ver exacto. primero Utopía. Recuerden que esto los va a mandar a la página de RTBC y
una vez estén allá, lo primero que van a encontrar es la película, no se metan a la película, sino que bajen un poquito el scroll y abajo está el link del tráiler. Entonces vamos es a ver el tráiler y volvemos. Vale, perfecto. Gracias. Vale, volvemos. Ok, estamos acá. Ujú. Esta es la ópera prima de Laura Gómez, una chica caleña que hace esta película acerca de su encuentro con el padre, ¿no? Con su padre que fue así como comunista con toda... gracias por la aclaración, Pereirana. Y que es todavía un activista consumado y un convencido de la revolución y de un montón de ideas maravillosas, utópicas, por eso se llama Utopía el documental. Y lo que ella hace a lo largo de todo este relato es no solo contarnos la historia de activismo del padre, sino sobre todo, como muestra el tráiler, contarnos ese encuentro o desencuentro entre esa generación que pretendió cambiar el mundo y realmente no pudo hacerlo y las nuevas generaciones y las formas de activismo de las nuevas generaciones. Hay un documental que yo estuve buscando, pero que no encontré en RTBC, que se llama Looking For, de Andrea Said. Si lo pueden encontrar, les escribo acá el Looking For. Me llama la atención porque ahí lo que hace Andrea Laura Gómez es una chica que tiene a su padre con él, ¿no? Que no está buscando físicamente al padre, está buscando intelectualmente y casi que emocionalmente al padre. Eh, Perdón. Yo voy a cerrar el chat porque si no me vuelvo loca. Andrea Said en Looking For lo que hace es buscar al padre al que no conoció. Y es bien interesante porque eso le implica establecer una relación mucho más profunda y un diálogo muy profundo con la madre, ¿no? Y en un momento dado de la película, esta es una película que va haciendo a lo largo de mucho tiempo, como desde que es adolescente y tiene una pequeña cámara en su mano hasta que se gana un fondo y puede terminar la película. Pero en una parte del proceso ella puede viajar a Londres y empieza como muy graciosamente al estilo de contrata a un detective privado para que le ayude a encontrar al padre y bueno, es una película muy entrañable que establece la misma relación de hija-padre en dos direcciones totalmente opuestas, ¿no? Estamos hablando de documental en primera persona. ¿Dónde está lo universal en el documental de Andrea Said? En la identidad, ¿no? En la búsqueda de la identidad y en la necesidad que tenemos todos de saber acerca de nuestro origen, ¿no? ¿Por qué ella se empeña en conocer a ese padre, a ese padre que nunca ha estado? Creo que es algo universal. ¿Y dónde está lo universal en la película de Laura Gómez? En la búsqueda de las utopías. Hay una clave y es que cuando las películas están bien tituladas, contienen un poco el tema, ¿no? La película de Laura se llama
Utopía, y la película de Andrea Said se llama Looking For. Sí, así como muy revelador. Ahora vamos a compartir esta de Ana Rosa. Es una película reciente. Ay, pucha, me perdí. Aquí estoy. Aquí está. Entonces, veamos el tráiler de Ana Rosa y volvemos. Bueno, volvemos nuevamente. Volvemos, gracias. Ana Rosa es una película Mm, relativamente reciente. Es la historia de alguien tiene su micro levantado. Sí, Eh, dame un momento. Esto solo una cosita, es que no he podido ver ninguno de los dos trailers, se queda pegado. No sé si solo a mí me está sucediendo eso. Entonces, pero bueno, leí los comentarios, entonces luego trataré de mirarlo. ¿A alguien más le está pasando que no puedan ver el tráiler? ¿Que se les quede pegada la página de RTBC? A mí también. Hola. Hay gente que sí y hay otros que no. A ti también, Debe Juan. ser por el celular. Sí, debe ser Ah, por el pues sí. teléfono. A Sí, mí sí. no se me cuelgan, que estoy desde el computador. Sí, yo también estoy desde el computador. Creo que es posible que sea por el teléfono. Qué lástima. Y es que no se puede compartir, o sea, si les comparto pantalla con el tráiler da la misma porque no se va a compartir el sonido, ¿cierto? O se comparte colgado igual, Ujú. como por retazos, como por fragmentos, no fluido. Ánimos. Ay, Ujú. lo siento. Pucha. Sí, no, pues ni modo. Bueno, les voy contando entonces. Ana Rosa es la historia de la abuela de la directora. La directora es una realizadora colombiana ya con mucha experiencia, relativamente famosa porque trabaja con los talleres Barán en Francia, está radicada en Francia hace muchos años ya, Catalina Villar. Y ella en un momento dado se encuentra una foto cuando se mueren sus padres, cuando ya hay que levantar la casa materna, la casa materna paterna y empezar a sacar cosas, que es ese momento del duelo tan complicado. De pronto se encuentra con una foto de una mujer a la que nunca había visto en su familia, que nunca se había nombrado en su familia. Y esa foto era algo así como un carnet de identidad. Y pues la identifica y ella empieza a preguntar por esa mujer y descubre rápidamente que esa mujer era su abuela, de la que poco o nada se hablaba, que se había convertido como en una especie de tabú. Y escarban, hay una cosa importante que decir ahí y es que Catalina Villar pertenece a una familia de psiquiatras, de médicos y sobre todo de psiquiatras
psiquiatras muy reconocidos en el país. Entonces empieza a escarbar en la historia de su familia y descubre que su abuela fue sometida a una lobotomía. Y descubre luego que en ese tiempo, gran parte de las mujeres que, entre comillas, no encajaban dentro del modelo social de lo que debería ser una mujer para ese momento de la historia de la sociedad, eran sometidas a una lobotomía, ¿no? Y de ahí empieza a jalar y a jalar y a jalar y construye una película que realmente está muy bien y que ojalá puedan ver cuando estén frente a un computador y no, y no en el celular. Yo tuve la oportunidad de acompañar un poquito por los laditos a Catalina Villar en ese proceso y de escucharla hablar de su película. Y para ella era muy importante siempre decir, y lo decía una y otra vez, que lo importante no era que fuera su abuela, que casi que era una casualidad que era su abuela, ¿no? Que no era resaltar ese vínculo abuela-nieta, sino era hablar de las mujeres y de la situación de las mujeres y de la salud mental de las mujeres en una sociedad e incluso actualizarlo, ¿no? Y ver qué tanto eso sigue funcionando, ver qué tanto la sociedad sigue esperando que nosotras nos comportemos de una manera y aunque ya no nos hagan la lobotomía, de pronto nos hacen otro tipo de intervenciones que apuntan un poco a lo mismo, ¿no? A volvernos dóciles. Y todas esas preguntas son las que ella siembra en esa película que realmente es muy bella, muy dura de ver, pero vale mucho la pena. Y ahí es donde yo les hablo del asunto de la universalidad. Vamos a ver la tercera, pero pues no sé, lo siento mucho por quienes no pueden, no están pudiendo ver la película, el tráiler de las películas. Y afortunadamente pasan rápido y por lo menos pueden identificarlo en la página de RTBC. Aquí va el tercero que se llama Clara. Volvemos nuevamente. Ujú. Menos mal es rápido. No hay que Sí, esperar tanto. no, sí, sí, es rapidito. Los trailers tienen eso. Bueno, Clara es la segunda película, bueno, no, sí, segunda película de Asenet Suárez, una chica realizadora muy pila y muy querida. Y ella decide hacer este documental sobre su madre y es interesante porque lo que le da la motivación a ella es que hay una parte de la historia que siempre fue oculta, que también se volvió tabú, y es que su mamá era lesbiana y se había casado, había mantenido como un hogar un poco
para cumplir con las exigencias sociales otra vez, pero luego eso ya no se logró y no se mantuvo, ella se separó, se fue con sus hijos y luego empezó a tener una relación con una mujer a la que sus hijos llamaban tía. Ese fue el detonante de la película, pero luego, cuando ella empieza a hacer la película se le vuelve más grande y el asunto de la decisión, ese tipo de decisiones de su mamá queda, entre comillas, relegado a un segundo plano. Es muy bonito porque se vuelve más bien una película sobre la maternidad, sobre la feminidad, sobre el envejecimiento, sobre el acto de decidir ser o no mamá. Y obviamente también se habla sobre su decisión o no su decisión, es este ser inherente que ella es de querer a otras mujeres y lo difícil que es enfrentarse a una sociedad en los tiempos, en ese momento de la historia, en ese momento de la sociedad. Se acercan mucho, paradójicamente, con Ana Rosa, solo que desde lugares muy distintos y desde clases sociales muy distintas, ¿no? Con Ana Rosa estamos hablando de una clase social alta, de una clase social privilegiada, y con Clara estamos hablando de una sociedad, de un universo popular, muy bonito, muy amoroso, muy cálido, por ejemplo. Y eso se ve porque, pues además está la relación, se ve la relación entre ella y su mamá, que no es muy mayor, es una mujer relativamente joven y puede ser la relación que cada uno de nosotros tenga con nuestras madres. Hay un realizador gringo que a mí me encanta y que es como uno de los grandes maestros del relato en primera persona. Voy a escribir aquí en el chat el nombre de él para que si quieren lo busquen, que se llama Alan Berliner. Decidí no traer a colación algunos de sus películas ni de mostrar los trailers porque todos están en inglés, no encontré nada subtitulado, pero busquen el trabajo de Alan Berliner. Él debe tener como en ese momento como 5 o 6 películas y todas son películas intimistas, todas son películas en primera persona o familiares. La primera película habla del álbum familiar. Tiene otra particularidad, es que la mayor parte del material que usa es lo que llamamos metraje encontrado, es decir, es material de archivo, ¿no? Es material que él no ha rodado y que combina un poco con las entrevistas o con los encuentros que hace con sus familiares o con las personas cercanas de acuerdo a la película que esté haciendo. Entonces, vean la obra de Berliner. Él estuvo aquí hace muchos años invitado por la Muestra Internacional Documental y alguien le preguntaba a una chica de una universidad, le hacía una pregunta muy bonita y muy inocente y era, ¿cómo haces para convencer a la gente de que tienes que hacer una película sobre tu abuelito? Y él respondía igual de inocente, igual de honesto, porque todo el mundo tiene un abuelito, porque todos tenemos unos padres y porque la historia de todos y cada uno tiene algo excepcional y algo especial que lo vuelve universal, ¿sí? Ahí la clave estaría en encontrar eso que vuelve nuestra historia universal. Este es el primer como el primero de los cajoncitos dentro de nuestra taxonomía, el documental en primera persona, cuando quien está detrás de la cámara es el mismo sujeto que está delante de la cámara, ¿no? En un acto así como ¿cómo se llaman esos señores que a veces iban con un abrigo y se abrían para mostrar sus partes íntimas? Exhibicionismo. Exhibicionistas. Creo que tienen Mm, otro, pero sí, exhibicionistas. Paremos para dar paso a preguntas si las hay en este momento, antes de seguir vale, con la siguiente categoría. entonces les invitamos, ya tenemos una mano arriba, dos. Entonces le damos la palabra a Carlos Mogollón para que nos comparta su pregunta. No, pues más que una pregunta sería un comentario sobre la cita que hiciste de Marta Andreu Ujú, con respecto a que primero hacer terapia y luego la película. sí. Yo considero que no es realmente una cita universal. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es tu posición? Ahora no lo escuchamos. A ver ¿Será si. que te quedaste sin audio?
Parece que Hola, creo que sí. se cortó Y un ahora sí. momento. Hola, ahí Sí, se sí, cortó. se cortó hasta cuando dijiste Sí, creo, consideras que no es una cita universal. claro, yo he visto películas donde realmente el nudo familiar se desenvuelve en medio de la filmación y de hecho la película es la que propicia eso. Y son excelentes películas. Eh, de hecho, Amazona, por ejemplo, era una película en el proyecto y luego cambió mucho con el embarazo de la directora. Ujú, Y, y creo que eso, o sea, creo que eso hace parte de cómo se desenvolvió el nudo familiar de esa familia. ujú. Creo que si se hubiera seguido el consejo de Marta, primero habrían tenido que resolver ellos todos sus asuntos y después si hubieran hecho la película no hubiera sido la película que fue. Ajá. Eh, Pienso también en No Home Movie, la de Chantal Akerman, Mm, que fue la última película sobre la muerte de su madre y también era imposible resolver todos esos asuntos y creo que se resolvieron a través de la película y entiende uno también por qué el suicidio de la directora. Yo creo que lo que sucede con Marta tiene que ver más que nada es con esos pitch en los que la gente habla de que no, me está sucediendo esto con mi familia y ella tiene un conflicto de que la gente se gaste lo que vale una película en resolver el asunto. ujú, Pero pienso que ya hay películas que muestran en sus resultados que efectivamente era necesario y fue necesario resolverla a través del film y creo ujú. que eso son antiejemplos de la postura de Marta. Y pienso también, por ejemplo, en la película que no sé si está en RTVC Play, la de Después de Norma, No, no que está. hay muchas versiones de esa película, y incluso hay dos versiones, una para RTVC, o sea, una y otra que fue la que salió a salas, y son dos películas diferentes básicamente porque tuvieron dos montajistas diferentes. Ujú. Y cada uno la llevó por un lugar, o sea, el padre es evaluado y la madre también asumida diferente, entonces a veces también pienso que claro, tú como realizador tienes unos propósitos, finalmente unas decisiones, pero también a veces el montajista es el que te lleva pues a decirte por un camino u otro y me parece que después de Norma es un objeto de estudio muy interesante porque Ujú, con un mismo material eh, ves dos ejemplos de abordaje diferente del personaje. ujú. Y por ahí para cerrar la intervención, pienso que si en una película de ficción sucede eso, de que el personaje casi que esté con un conflicto no resuelto, y creo que el documental también da paso a esas posibilidades. O sea, Claro, es por como supuesto. de la curva dramática. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que también hay que definir, pues, precisamente en esa zona gris de qué es terapia y qué no es terapia y dónde empieza y dónde termina la terapia está ese juego amplio de lo que puede ser o no una película. Pero efectivamente, así como estás nombrando películas que son, digamos, muy acertadas o que son muy exitosas o que funcionan o que terminan transmitiendo algo más que el dolor del realizador, también hay un montón de películas que naufragan, ¿no? Cuando se quedan pegadas exclusivamente de ese momento emocional. O sea, finalmente, sí, no hay una norma, no hay ni una norma ni una fórmula, pero sí hay que tener una alerta, Vale, creería yo. gracias, Patricia. Natalie Hurtado, le damos la palabra para que haga su pregunta. Hola, buenas tardes. Yo tengo un conflicto con los documentales en primera persona y estoy haciendo el mío. Y es, no sé en qué momento el documental deja de ser sobre la historia de la otra persona, la que es narrada, y se puede llegar a convertir en mi historia, ¿sí? En la historia del narrador. No sé si me explico. Y es que me cuesta, estoy haciendo una película sobre la migración y la protagonista es mi abuela, Ajá, pero la quiero hacer, ¿cierto? En primera persona. ajá, Por la intimidad que requiero para poder acercarme a ella. claro. Lo que me inquieta es que esa película se vuelva sobre la nieta que busca a la abuela y reflexionan sobre todos estos temas y no sobre la migración y la abuela. Eso me da muchas vueltas en la cabeza y mucho tiempo he estado como dándole la vuelta para que no se convierta en eso que no quiero que sea.
Claro, claro, pero sí hay muchos ejemplos. El mismo Berliner es interesante porque él está presente en en todas sus películas, pero yo diría que solamente hay una película que es realmente, que se devuelve realmente sobre él, que es Wide Awake, como bien despierto, traduce, que es sobre su problema de insomnio y está próximo a nacer su hijo, su primer hijo, entonces debe superar su problema de insomnio. Y ahí sí, todo es sobre él, ¿no? Todo lo que gira alrededor, todos los encuentros con las otras personas, con las familias, con su esposa, etcétera, con sus amigos, con el equipo de trabajo, son como satélites girando alrededor de él. Eso es lo que no debería pasar en tu caso y eso es lo que no pasa, por ejemplo, tienes que ver a Ana Rosa, no sé si ya la viste, pero Ana Rosa maneja algo como ese equilibrio delicado, porque casi que Catalina se hubiera podido convertir en la showgirl de la película, ¿no? Yo que busco la verdad, yo que me preocupo por las mujeres, no sé, pero a mí me parece que logra ese buen equilibrio y nunca se desdibuja la idea, la figura importante que es la figura de la abuela, nunca se desdibuja el tema importante que es ese de la salud mental y las mujeres, pero ella está presente, o sea, ella es la narradora, ella no es la protagonista, pero sí es la narradora y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque usualmente pensamos que quien protagoniza, sobre quien recae la historia también debe ser narrador y no necesariamente. Que tal vez por ahí es que puedas jalar esa pita, Natalie, porque sí, pues porque evidentemente no podría, lo que no estaría bien, lo que creo que sería un error es jugar a que yo no soy la nieta de mi abuelo, a que solo soy una persona cualquiera que está detrás de la cámara. Pues sí, no, ¿para qué evadir el vínculo? Si al contrario, el vínculo viene bien, hay que dejar el vínculo en claro, pero sin que te robes el show. La narración está en tu voz, pero también es bonito porque hay muchos, claro, uno parte de meter los proyectos en cajitas y en rótulos, pero para después darse cuenta que las mejores películas son las que no aguantan, ¿sí? Las que uno dice, este es un retrato en primera persona, pero también es un ensayo documental, pero también es de una película de metraje encontrado, ¿no? Las que logran mezclar los géneros, mezclar las formas de aproximación y que se salen y se resisten a toda a toda forma de rótulo o de taxonomía. Esas son las más interesantes. Entonces habría que jugarle un poco a eso. Vale, muchas gracias. A ti, Gracias, Natalie. gracias Patricia y gracias a Natalie. Le damos la palabra a Liliana para que nos formule su pregunta, por favor. Sí, bueno, yo quiero, bueno, tengo una pregunta y es sobre las características que tiene cuando hablábamos de Alan, que él, por ejemplo, utiliza un alto porcentaje de material de archivo. Ujú. Yo tengo mucha curiosidad porque yo tengo mucho archivo y siempre he tenido esa duda de qué porcentaje de archivo se puede utilizar en un documental para cuando uno quiere realizar algo, alguna propuesta y además, pues que como son archivos, ya no reúnen las mismas características de calidad que lo que se produce con la tecnología actual. Entonces, ahí no sé cómo se maneja eso desde el punto de vista tecnológico y también pues, de lo que tiene que ver con las exigencias de calidad de imagen. Sí, Y ujú. sigue, termina. Bueno, Da- y también, pues quería, no es una pregunta, sino como solicitar, es que si al final nos puedes regalar luego ya como un listado, bueno, aquí no, aquí yo estoy viendo que hay como unos títulos sugeridos, Ujú. si de pronto tienen más, porque es muy interesante uno poder enriquecerse cada vez más viendo producciones Claro, por supuesto. exitosas Sí, sí. que se hayan hecho para, para, para encontrar. Y pues dónde podríamos luego ver o cómo ver los trailers y las películas que no pudimos ver ahora, de los Eh, links. no, por eso empezamos la sesión. Yo les conté que hice como ese documento que vamos a compartir después.
Precisamente a partir de la página de RTBC Play para que puedan ver esas películas, para que no digan, ay, no, pues tan chévere la película, pero después ¿dónde la veo? Porque digamos, en el escenario internacional hay un montón de ejemplos que uno puede traer a colación, pero pues me quedo como con las manos atadas porque pues los dejo Sí. antojados, después no pueden, ¿dónde van a ver las películas? Aunque bueno, Sí. también podemos piratear, ¿no? Esto no lo he dicho. Entonces, te propongo que la primera pregunta que me hiciste la vamos a responder más adelante porque una de las categorías que vamos a abordar se llama precisamente documental de archivo y ahí hablamos específicamente de ese tema, si te parece. Más bien, ¿habría alguna otra pregunta, comentario como el que decía Carlos, que es muy chévere? ¿Qué piensan acerca de este tipo de documental? ¿Qué les generan este tipo de historias para pasar, para dejar? Porque dejamos ya de hablar de documental en primera persona. Esto toca así a las carreras, porque ya van a ser las 6. Sí, tenemos 3 manos levantadas. No sé si de los 3 participantes alguno tenga algún planteamiento sobre lo que propone Patricia, sobre el documental de primera persona. Jonathan, Ana, Sí, Juliet, sí, sí, yo. dale. Dale, Bueno, Jonathan. eh, bien, tenía dos preguntas. La primera, pues un poco más escueta, con relación a esto. La primera pregunta es si este documental de primera persona es el mismo que el intimista. Tú dijiste que pero todavía hay unas diferencias tangenciales, entonces quisiera saber de eso. Y el otro ya es un comentario con Ah, relación a este tipo de documental. Escuchaba hace aproximadamente unos 3 años a la Rata Carvajal, ajá. que decía que el documental autobiográfico y las películas del postconflicto posiblemente podrían ser como la nueva pornomixeria. Eh, Wow. Quisiera pues, no sé, escuchar qué consideras tú con relación a ese comentario. Estamos hablando de hace 3 años, ¿cierto? Sí, sí, También sí, sí. Sí. proliferaron más este tipo de documentales, pero pues quisiera como escuchar en consideración tuya el comentario. La Pucha. pregunta de la polémica. Pregunta polémica, sweet. Sí, 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 sí. Bueno, la primera es, yo no le veo, sí, mentira, sí. Iba a decir, no le veo mucha diferencia al documental en primera persona y al documental intimista. Y casi que sí podría, recordando lo que acabamos de hablar un poco con Natalie, sí, porque tú puedes tener una primera persona que no sea absolutamente sobre ti, ¿no? Que tú seas el canal para hablar de alguien muy cercano, obviamente, porque tiene que ser familiar, cercano, intimista, tiene que hablar de ese universo propio, eso sí. Pero cuando ese universo, tú puedes decir, Ana Rosa es un documental intimista, por supuesto que sí, pero también es un documental en primera persona. Pero Clara es un documental absolutamente intimista, porque ella se regodea en la relación emocional y en los dilemas emocionales y en los conflictos que tiene con su mamá, que además está viva, ¿no? Ahí hay un acto de exposición mucho mayor que el que está haciendo Catalina. ¿Qué está haciendo Catalina? Claro, es igual está poniendo su familia ahí contra la pared y diciendo realmente quienes aprobaron la lobotomía de la abuela fueron sus hijos, ¿no? Que eran psiquiatras. Ellos fueron los que decidieron que a la abuela, pues que a la mamá había que hacerle la lobotomía. Hay otro tipo de exposición, pero digamos que no te estás metiendo, no te están mostrando la carne en el asador en el tiempo presente, en ese seguimiento del tiempo de la primera persona en tiempo presente. Yo creo que si hubiese una diferencia es como por ahí, pero realmente mira cómo me hago un 8 en tratar de verlo, en tratar de identificarlo.
Documental intimista, documental en primera persona, documental familiar, relato familiar también se usa mucho yo los meto dentro del mismo conjunto. Y la segunda pregunta es mucho más complicada, ahí me puedo hacer un 8, y yo me remito de nuevo a, creo que hay una moda de documentales en primera persona que puede haber, las modas a veces son saludables y a veces dejan de serlo. Y sí, a mí sí me molesta mucho en ciertos momentos, ciertos relatos donde siento que yo no tengo nada que ver con el asunto, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el problema que tiene X persona con su papá y su espina clavada en el corazón. Yo muchas veces siento que me están invitando a un lugar al que yo no debería asistir. O sea, como que no tiene nada que ver ese conflicto conmigo y siento pudor, más bien. Entonces, yo no soy tan categórica como la Rata Carvajal de decir el documental en general, el género primera persona es la nueva pornomiseria, pero creo que sí hay que tener cuidado. Me parece muy interesante la aclaración y el comentario que hace Carlos Mogollón de que tampoco se puede ser tan categórico de afirmar que todo lo que sea docuterapia es una mala película, pero la verdad es que es bien difícil que una cosa que nace en ese enjambre emocional se vuelva una buena película. Más bien la excepción es que se vuelva una buena película. Creo que hay que tener mucho cuidado y hay que pensárselo muy bien. Y bueno, mi experiencia es que yo he hecho varias películas documentales, dos en realidad, estoy terminando una tercera y esa película salió sin querer queriendo, es una película intimista y es la más difícil y es la más complicada y es la más jodida. Y me lo pensé mucho, ¿no? No se ha terminado, está como ya en la fase final porque se me devolvía, ¿no? Se me devolvía mi postulado. Estoy invitando al espectador a asistir a mi terapia, sí o no. ¿Es necesario? ¿Es válido? Bueno, ya, cada quien juzgará cuando vea esa película. Pero creo que sí hay que tener cuidado, hay que tener pudor. Pudor es una palabra que me parece adecuada. Y volviendo a tu cita de la Rata Carvajal, que nombra paradójicamente junta esos dos subgéneros, ¿no? De la primera persona y los documentales sobre el conflicto, como que posiblemente que es muy fácil que se vuelvan pornomiseria. Yo creo que la palabra y el concepto del pudor hay que rescatarlo nuevamente en el cine, porque fácilmente se pierde el pudor en esos dos escenarios. Ahí estaría de acuerdo con la Rata. Habría sin ser categóricos, sin ser deterministas, pero sí creo que hay que tener pudor y hay que tener cuidado en ese tipo de relatos. Disculpa, Patricia, hablando precisamente sobre esos, tú comentabas al inicio sobre esas historias, esos documentales que no llegan a convertirse en, o sea, que se quedan en ese pedazo del relato para la persona, que el autor no lo logra. ¿Nos podrías dar algunos títulos? Finalmente uno también aprende mucho pudiendo yo sé que es como una opinión, que es algo muy, Claro, muy es súper subjetivo, subjetivo, ¿no? pero uno aprende también para poder ver por qué el crítico ve eso en la película, ¿cierto? Es Claro. como cuando uno ve una película y está tratando y lee una crítica o dos o tres críticas y comienza a tratar de ver qué es lo que ve el crítico que de pronto uno no lo ve o que de pronto uno como autor también falla. Sí, pues eso sí me queda más difícil, Ana, porque primero por lo que acabas de decir, porque es subjetivo. Una película que a ti te puede parecer maravillosa, a mí me puede parecer que no lo logró, por ejemplo, que se quedó en la docuterapia y que no se fue a la universalidad, pero a otro le puede parecer lo contrario. Y segundo, porque pues no estaría correcto que en un espacio de estos de formación yo dijera, estos son los ejemplos de lo que no se debe hacer. Ahí sí que me sale el pudor también. Pero seguramente más bien la invitación es a que
yo puedo extender un poco esta lista que les tengo acá, ¿cierto? Aquí puse 3 porque no alcanzábamos a ver más que 3 ejemplos a partir de los trailers y porque esos 3 los encuentran en la página de RTVC Play, pero yo puedo ampliar la lista y ahí más bien tú puedes tratar de ver, ojalá ver todo lo que puedas y tú misma vas afinando tu propio criterio y vas decidiendo cuando un documental o una película en primera persona es una película universal con un tema que supera al personaje, que supera el asunto, y cuando no, creo que es más bien por ahí. ¿Te parece? Gracias. Y yo aprovecho y hago la invitación para que pues también ingresen a RTVC Play, vean otros documentales y a retinalatina.org también, donde pueden encontrar muchísimos documentales, no solo colombianos, sino también latinoamericanos. Latinoamericano, sí, sí, Entonces, también. la invitación a ver, arriesgarse a ver, leer el tráiler, la Las- sinopsis, ver el tráiler si lo hay y verlo. sí, y a veces Así, ni ver sinopsis ni tráiler, sino como a ver qué nos trae esta curaduría, más bien. eso, exacto también. ¿No? Hay que Bueno, ver mucho, mucho, mucho. ajá, Tenemos una mano levantada, Lady Joana Mendoza, dale, Lady. y pasamos a la siguiente rama. Lady, bajó la mano y no abrió el micrófono. Bueno, Continuemos listo, entonces. Vale. vamos. Continúe. Sí. Mi siguiente cajoncito se llama el retrato documental. Yo creo que cuando uno hace retrato, pues mi primera película es un retrato. Eso que acabo de hacer, ustedes siguen viendo el documento, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, Sí, sí. está a la vista. Listo, sí, gracias. Eh, Cuando uno hace a mí me parece que el retrato documental, entonces, esta relación de quienes están detrás de la cámara y quienes están delante de la cámara, ¿no? Y dijimos, yo identifico la primera persona porque quien está detrás y quien está delante es la misma persona, como que la cámara se devuelve. ¿Cómo identifico el retrato documental? Porque quien está detrás de la cámara se fija en un sujeto, ¿sí? Para empezar, es un sujeto y es un sujeto extraordinario. Es decir, es un sujeto que se sale de la media, entre comillas, por arriba o por abajo, ¿no? Que destaca. Por eso es tan fácil. Pienso en, por ejemplo, los estudiantes de cine en sus primeros ejercicios, casi que es automático que quieren hacer documentales o ejercicios de aproximación con personas marginales, porque son personas que se salen de la media y de alguna manera resultan extraordinarios. O lo contrario, ¿no? Como personas que están por encima de nosotros, por personas que representan el zoom de algo, ¿no? O que cuentan con alguna característica que los hace particulares. Eh, en Colombia, donde hay tantas historias y tantos personajes y tantos espacios interesantes y llamativos, es muy fácil dejar de creer que un personaje pintoresco es también un personaje extraordinario. Yo creo que la primera característica para hacer retrato documental es que el personaje supere lo pintoresco y realmente esté por encima de la media, destaque por alguna razón. Mañana que vamos a ver como un poco los géneros, ¿no? La construcción de personajes, lo podemos deshilar un poquito más, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hablo de personajes épicos y me devuelvo a la teoría de la épica, al relato épico por excelencia, que es, podríamos decir que la Ilíada, yo me encuentro con unos personajes que destacan que no son solamente humanos, que no son meramente humanos, que tienen algo que los saca, ¿no? De lo ordinario, que los hace extraordinarios. Y creo yo que el retrato apunta precisamente a eso. Ahora, claro, no necesitamos personajes que vuelen o que tengan poderes raros. Tal vez necesitamos tener una mirada sobre aquello que es extraordinario en un personaje, ¿no? Em, me voy también, cuando hablamos de retrato, pienso mucho en la idea del retrato pictórico y pienso un poco en lo que pasó
si nosotros miramos la historia del arte, hay un momento, como un momento culminante en la historia del arte, que es el Renacimiento, donde un retrato se vuelve perfecto en la medida en que imite fidedignamente las formas de quien es retratado, ¿no? O sea, los personajes que se quedaban meses frente a un caballete de un gran pintor para que su imagen fuera inmortalizada a través de un retrato. Luego viene la invención de la cámara fotográfica y ya no hay que quedarse meses. Al principio había que quedarse una media hora. Luego ahora es instantáneo. Instantáneamente obtenemos una imagen de un sujeto, ¿sí? ¿Todo eso a qué va? A que poner la cámara y querer hacer un retrato no es tan fácil como parece. O sea, yo creo que es un género subestimado por los dos lados. Uno, porque creemos que todo personaje llamativo o simpático puede ser sujeto de un retrato documental. Y dos, porque creemos que es tan fácil como poner la cámara y ver qué pasa con ese personaje. Y creo que el gran reto del retrato es ser capaz de capturar el alma, ¿no? Ahí sí, como dicen los indígenas, de que a través de la imagen yo me capture un poco de su alma compleja, de su alma grande, de su alma universal también, de alguna manera. Entonces, vamos a ver unos ejemplos que encontré en RTBC. El primero de ellos es Minotauro. A ver, acá. Acá. Pongo. Vemos quienes puedan este tráiler y volvemos. Hola, ¿volvemos? Bueno, volvemos, sí. Gracias. Es un tremendo personaje, ¿no? El de Minotauro. Otra cosa que es muy importante decir del retrato es que no es una biopic. No hay que confundirlo.
No se trata de contar la vida y obra de este personaje que sale de la cárcel y durante 3 días hace y deshace, o que genera una relación bien interesante con el director de la película. No se trata de dar cuenta de una vida o de un conjunto de anécdotas, que ese es el otro gran riesgo cuando nos encontramos con personajes extraordinarios, que están llenos de historias o que ellos mismos están generando historias o anécdotas todo el tiempo. No es un anecdotario, ¿no? Por eso es muy clave, y yo les conté que cuando me senté a escribir, a transcribir por pedazos y a desenredarme con lo que había hecho durante la investigación de Don K, esa escritura se fue volviendo compleja y me tomó alrededor de un año encontrar el verdadero tema, ¿no? Lo que hay que buscar detrás del personaje es el tema. Y no es sencillo, porque lo que pasa con estos personajes es que son tan llamativos que uno se engolosina, que uno se apasiona, que uno se queda prendado de ellos. Y ellos son complejos, son divertidos, son apasionantes y no es tan sencillo saber de qué quiero hablar a través de este personaje. Pero si yo me quedo en el personaje, la película se va a quedar limitada. La película se va a volver un rosario de anécdotas. Hay que ser capaz de superar al personaje y la película debería superar al personaje, ¿no? Estoy hablando con este personaje, estoy hablando de este personaje para hablar de algo más grande que él. Les voy a mostrar ahora el otro tráiler, que es Rengifo. Es una historia, es un personaje como en el otro espectro de lo que acabamos de ver. Ahí va y volvemos.
Creo que volvemos, sí, ya. Ujú. Los invitamos y las invitamos a prender su cámara también como para acompañar un poco la charla y no dejar a Patricia sola, que se siente con cuadritos. Ay, sí, sería muy lindo. Gracias. Vale. Bueno, este personaje está en el otro lado del espectro, ¿no? Porque el personaje que acabamos de ver, el personaje de Minotauro, es un personaje que no es fácil de digerir, es un personaje que nos confronta todo el tiempo y que incluso pues nos confronta éticamente, que todo el tiempo estamos dudando si ese personaje está diciendo la verdad o mentiras. eh, que no entra como tan, que es, tiene mucha gama de grises, ¿no? Que es bien claro oscuro. Este personaje es todo lo contrario, está como en la luminosidad total, es un personaje muy bello y a través de él, pues hablamos evidentemente de otra cosa. Hablamos de este país, hablamos de la riqueza biográfica y de fauna y de flora de este país, pero también hablamos de la pasión y hablamos de la posibilidad de dedicar una vida entera a generar ese conocimiento, porque finalmente es conocimiento, 150.000 fotografías que se le entregan a la Biblioteca Luis Ángel Arango y que están pues como para todo el mundo todo eso supera al profesor Rengifo, ¿no? No es la vida de él, no es su obra y su vida y obra, es aquello que se vuelve grande, que se vuelve más grande que el personaje mismo. Y quiero terminar con Toro porque también es un fotógrafo, pero es un fotógrafo totalmente distinto. Aquí está el link para ver el tráiler de la película y volvemos. Bueno, creo que volvemos. Ajá. Sí, vale. Otro fotógrafo, ¿no? Otro fotógrafo extraordinario con una vida muy impresionante, con una personalidad arrolladora, evidentemente. Y es interesante porque tanto Minotauro como Toro dejan ver, ponen en evidencia la relación que hay entre las directoras, bueno, el director, quienes están detrás de la cámara y quienes están delante de ella. Hay una relación que queda en evidencia, ¿no? En la película.
En cambio, en Rengifo no tanto. En Rengifo el director se hace un poquito a un lado y se vuelve un poco invisible. Y ahí es donde vemos que los géneros no son como tan automatizados, ¿no? Esos cajoncitos tienen unas lineecitas por donde se pueden permear unas cosas con otras. No sé, es que es muy difícil cuando no se han visto las películas, pero básicamente creo yo que lo que hay que decir del documental de retrato es precisamente eso, que se trata de poder capturar el alma de sujetos extraordinarios para hablar de algo que los supera, de algo que va más allá de ellos. Y abrimos paso a las preguntas, siendo las 6:20, Vale, entonces o los a los invitamos a participar. También ¿Quiénes es quieran chévere que sea participar? una conversación. Bueno, entonces, ¿quién quiere comentarnos algo respecto a lo que hemos visto? Carlos. Yo quisiera citar 3 documentales de Oscar Campo, Ajá, son El Ángel del Pantano, El Ángel Subterráneo y El Proyecto del Diablo. sí, Son como de su obra temprana y son muy interesantes. Los 3 están en YouTube, dígalos en el chat, chévere. porque digamos que ponen, o sea, trabajan en todos los márgenes de estas categorías. Ujú, Son personajes, por un lado, marginales, pero mm, no trabajados desde lo convencional de la marginalidad, ujú. sino más bien en este caso lo marginal se vuelve excepcional. Eh, y eso los hace muy interesantes, son reflejos de una época, digamos que a través de ellos uno entiende la transformación de Cali. Mm. El uno, digamos, su marginalidad está por el tema mental, en el otro por el tema de las drogas y el tercero pues es quizás el más interesante porque digamos que El proyecto del eh, diablo. el proyecto del diablo, Increíble. porque digamos que en este caso lo que hace Oscar es tomar un personaje real y parte de aspectos reales del personaje, pero también de escritos de esa persona. Es una persona que escribe mucho, no publicado porque son escritos sueltos, pero a él le sirven para configurar un pensamiento. Es muy interesante pensarlo desde el archivo también, pero Sí, lo que hace Oscar es colocar este personaje en una especie de purgatorio, ¿no? sí, sí, sí. Entonces es llevarlo, un personaje real, a un terreno ficcional y se convierte en una película, pues, fabulosa. Y otra cosa que tienen estos 3 documentales es que constituyen también un autorretrato. Es decir, cuando, eh, digamos que lo que hace Oscar es elegir personajes que tienen muchas afinidades con él. Y claro, ahí tiene uno que conocer a los directores y conocer su obra para, digamos, hacer esa segunda lectura, pero básicamente es que tú tomas a un tema o un personaje que es casi como una especie de alter ego tuyo, Claro. para abordar temas que son de tu interés. Entonces, digamos que en ese sentido la obra de campo le permite a uno pensar todo eso, o sea, lo marginal, lo excepcional, el archivo y el tema del autorretrato. E incluso también el tema de la transposición, porque un ángel del pantano, un personaje, o sea, es uno de los amigos de Andrés Caicedo. Y casi que Ujú, uno podría pensar que esa película es una versión documental de la obra de Andrés Caicedo. Entonces, creo que es muy ujú. interesante pensar a Oscar Campo desde el retrato en todas esas categorías a las que se pueden llegar a abordar también. Sí, yo no conozco las otras dos, pero conozco El Proyecto del Diablo y es yo creo que para mí es la mejor película de él. Y él decía, yo no sé si lo sigue diciendo, que es una película de ficción, que no es un documental, porque precisamente hay un guión, ¿no? Hay un guión preestablecido, escrito en conjunto con el sujeto, con el personaje, y todo es puesta en escena. Y claro, uno podría pensar, o sea, ahí sí se escapa a todísimas las categorías, incluso a eso. Es muy chévere, gracias por las aportaciones. Gracias, Y, Carlos. Sí, y chévere saber que las otras dos se consiguen también. Las voy a ver. y que nos compartas los enlaces ahí por YouTube, Ujú. de YouTube por el chat. No sé si alguien más quiere aportar
comentario. Vamos entonces. No hay, ¿cierto? No hay manos levantadas. Continuemos. No, continuemos. Listo. Yo junto en esta categoría documental social y antropológico, y yo usualmente hablaba de documental político, pero luego dejé de hacerlo porque realmente pienso que todo es político, ¿no? O sea, Toro es político, Minotauro es político, por supuesto, incluso las obras en primera persona, querámoslo o no, pues son políticas, porque son una posición ante el mundo. Entonces le quité esa parte del apellido y junto en este conjunto los documentales sociales y antropológicos, donde quien está delante de la cámara es un conjunto de personas, una parte de la sociedad, una tribu urbana, no es un sujeto, ¿sí? Sino son varios sujetos que están unidos por una historia, un patrimonio, una forma de pensar, una forma de hacer, o una forma de ejecutar, ¿sí? Entonces, voy a compartirles. Aquí tengo varios ejemplos. Tal vez no los voy a compartir todos porque son muchos. Pero empecemos con la madre de todos de los documentalistas en Colombia, que es Marta Rodríguez Chircales. Veamos este tráiler y volvemos. Hola, volvemos, ¿cierto? Sí, volvemos ya. Gracias. Yo creo que la mayor parte de la producción documental, no solamente en Colombia, sino en el mundo, se enmarca en este grupito. Em, es lógico, es coherente, es natural también, me parece, porque una de las tareas, si podemos decirlo así, del documental es echar luz sobre aquello que está vedado o sobre aquello que está un poco oculto, sobre aquello que los medios masivos de comunicación echan sombra, ¿no? Y ahí está una de las grandes razones de orgullo de los documentalistas cuando hacen ese énfasis en separarse de los periodistas o de los productos periodísticos. Y es que el documental se fija precisamente en aquello que es olvidado o que es anulado por el gran periodismo ni siquiera el gran periodismo, porque el buen periodismo puede fijarse en lo mismo, solo que la aproximación es distinta, pero en aquello que los medios masivos de comunicación se empeñan en dejar a un lado, ¿no? Este documental yo creo que es uno de los más importantes, pues como del acervo documental en Colombia y tal vez del mundo, ¿no? Hace muy poquito una de las obras de Marta Rodríguez fue homenajeada en el Festival de Cannes y fue restaurada y hubo una presentación allá muy pomposa. Toda la obra de Marta Rodríguez y de su marido en ese momento, que era el director de fotografía, es documental que podríamos llamar social, antropológico y, por supuesto, político. Pero a mí me llama la atención porque mis dos películas favoritas de ellos, que son Chircales y Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, tienen un abordaje diametralmente opuesto, ¿no? No sé, Chircales es con esta voz en off que deja en claro la posición muy marxista, muy de la época, muy de los 70.
casi que esa voz se impone sobre la imagen. En cambio, en nuestra voz de tierra, Memoria y Futuro, que ojalá la puedan ver también, hay una elaboración mucho más compleja y una elaboración mucho más poética, ¿no? Hay una apuesta también por la ficción que entra en juego con el abordaje documental y los dos siguen siendo parte de este cajoncito que como sabemos tiene muchos poros y se permean entre ellos los géneros. Veamos ahora a Paporis. Ahí se me perdió el chat. Aquí. Aquí les comparto. Vemos el tráiler y volvemos. Volvemos. Sí, volvemos. Gracias. Es particular porque otra vez está esa voz en off, ¿no? Del autor, imponiéndose sobre las imágenes. Paporis es, pues, da cuenta de todas estas comunidades que están en el sur del país y se acerca un poco con una mirada antropológica que algunos están revaluando ya, como con qué ojos de documentalistas nos acercamos a ver a esos personas, a esos otros de los que hablábamos desde la primera sesión. A mí me parece que es una película que de todas maneras es importante, que empezó como esta onda de los documentales que van a salas de cine en un momento dado, cuando eso no pasaba, y que genera pues cosas interesantes. Es una aproximación interesante. Quiero saltármela de una vez porque yo ya vi que el tiempo otra vez nos empezó a jugar en contra. Yo ahí tengo Transfariana y La Fortaleza. La Fortaleza es bien interesante porque es un grupo de personas, es una película sobre un grupo de fanáticos, de hinchas de un equipo de fútbol y lo sigue en su recorrido, en todo el viaje loco que hacen para poder ir a ver su equipo de fútbol. Pero por favor véanla o acérquense por lo menos a esta película. Me lo brinco para poder ver el tráiler de la 11, porque no quiero que se queden con la idea de que el documental social y antropológico es exclusivamente sobre mm, comunidades vulnerables o sobre etnias o sobre grupos étnicos, más bien, sino que vamos a ver la 11 y pues bueno, la fortaleza también se inscribe dentro de ese grupo de películas que se salen de ese cajón en el que uno a veces piensa que se queda el documental social y antropológico. Vemos el tráiler y volvemos.
Y volvemos. Bueno, la ONCE es Dale. un bonito ejemplo de un documental social y antropológico que sigue a un grupo de mujeres de cierta generación y de cierta clase social en Chile, que a lo largo de muchos años se han reunido a tomar el té. El método de trabajo de Maite Alberdi, que es la directora de este documental, es bien especial porque ella hace casting como si se tratara de una película de ficción. Su argumento es que es demasiado recurso, demasiada energía el que se invierte para hacer una película como para cometer la irresponsabilidad de hacerlo con el primer sujeto o el primer grupo de personas que se aparece. Así que lo que ella cuenta es que el primer grupo de mujeres que se sientan a tomar el té año tras año, pues que encontró fue el de su abuela, pero que aún así decidió hacer un proceso de casting y vio muchísimos, para al final quedarse con el grupo de su abuela, que es donde tenía más confianza, donde ella decía que eran las únicas que llevaban realmente 60 años reuniéndose, se habían conocido de niñas y nunca habían dejado de reunirse, una vez al mes se reunían. Durante 4 años hace el registro de sus encuentros y con ese registro arma una larguísima tomada de té en la que uno puede enterarse un poco, es un retrato, ¿no? Es un retrato de una generación de mujeres, de lo que piensa esta generación, de cómo asume la vida esta generación. Particularmente también es la misma generación de la abuela de Catalina Villar, ¿no? Entonces, vean que son dos formas de aproximarse al mismo universo, pero de maneras bien distintas, para contar cosas bien distintas. Unos minutitos para hacer comentarios, para hacer preguntas. Tal vez solo me falte decir una cosa sobre que yo pienso sobre el documental social, político, antropológico, y es que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de cine, porque hay que diferenciar muy bien en qué momento tenemos puesta la camiseta del activista. Es muy fácil volverse activistas cuando hacemos cine social. ¿En qué momento tenemos puesta la camiseta del activista y en qué momento tenemos puesta la camiseta del cineasta? Porque de lo contrario, va a ser muy fácil que lo que nos salga sea un pasquín, ¿no? O un manifiesto político así como a grito herido. Y ahí otra vez volvemos a entrar en riesgos. Creo que eso es lo que quería decir, lo último que quería decir acerca de este tipo de documentales. Y ya. Escucho comentarios, preguntas, anotaciones, aportaciones. Bueno, los invitamos a participar. Si alguien tiene algún comentario sobre el documental social, ahí hay una mano levantada de Ana M. Barón. Cuéntanos. Gracias, pero finalmente en eso también siempre el cineasta va a tener una posición, o sea, el documentalista siempre va a tener una posición política, tú lo decías desde el principio, es nuestra mirada de esa realidad. Y en ese momento también, en determinada manera, sí se nos va a filtrar lo que pensamos nosotros con respecto a pues a la información, a la historia que estamos dando, porque en el mismo enfoque que esa es como una lucha constante y también la diferencia entre, creo, que entre el periodismo y el cine, ¿no? Porque en el periodismo supuestamente se trata de ser lo supuestamente más imparcial para poder solo retratar los hechos, pero en el cine siento, o en el documental siento que se tiene, y no sé si estoy equivocada y va para allá mi pregunta, es si no tiene uno un poco más de permiso en ese sentido de hacer una interpretación, porque si no, entonces, ¿dónde está mi parte artística? Por supuesto, Ana, por supuesto. Y cuando hablamos de documental, hablamos principalmente de un punto de vista, ¿no? Y la gran diferencia, por ejemplo, entre un documental y un reportaje, como lo veo yo, como lo colijo, es que el reportaje, la obra del periodista o el producto periodístico intenta equilibrar, poner en equilibrio todos los puntos de vista, ¿cierto? Acerca de un fenómeno. Mientras que en el documental es tu punto de vista lo que nos interesa. Eso no te exime de la responsabilidad, al contrario, te da mucha más
responsabilidad, porque estás imponiendo tu punto de vista sobre esa realidad, haciendo tu lectura, dejando en claro tu lectura sobre esa realidad. De eso se trata, y por eso hablamos de documental de autor o de documental cinematográfico, documental creativo, que para mí las tres cosas son lo mismo, ¿no? Es un tipo de relato de no ficción donde yo escojo un fragmento de la realidad y digo, quiero decir algo sobre eso, ¿no? Quiero hacer una afirmación sobre esa realidad. Y es una afirmación mía, propia, ¿no? Ese punto de vista del que tú hablas, del que se habla en general cuando nos referimos a documental. Por supuesto que ese documental social que enmarcamos dentro de ese grupito de documental social, político, antropológico, debe tener tu punto de vista. Pero con lo que hay que tener cuidado, y es a lo que me refiero cuando hablo de la camiseta del activista y la camiseta del cineasta, es en que esa posición en que no te gane el activista, ¿sí? Porque a veces cargamos a las películas de unas responsabilidades que no les corresponden. A veces creemos que hay que hacer una película para que ya no haya más violencia contra los niños, ¿sí? Y pues creo que es demasiado grande esa promesa, pues para que una película la cumpla. Tal vez una película puede aportar, pero no tiene la responsabilidad, ¿no? Y lo que digo que hay que tener cuidado es porque cuando nos gana la camiseta del activista, nuestro discurso, nuestro relato se puede volver más bien un discurso político y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y me refiero principalmente a las decisiones del lenguaje, ¿sí? Hay que tener cuidado con las decisiones del lenguaje. Para que no se vuelva un discurso político, para que no se vuelva un pasquín. No sé cómo más explicarlo, no sé si me hago entender. Tal vez debería explicarlo con películas, pero vuelve y juega. Tendría que poner en evidencia películas que para mí son más pasquines que películas y pues eso no es correcto, no está bien. Gracias, mil gracias. Bueno, Gracias, Patricia. Continúa en la fila Juan Fernando Puerta. Abre tu micrófono, por favor, y compartes tu opinión, tu pregunta. Sí, muy buenas noches. Pues, el nombre mío es Juan Fernando Puerta. Eh, me gusta mucho la parte del documental y en este momento pues yo trabajo con un proyecto, inclusive con jóvenes, y lo que me han dicho, lo que he aprendido ha sido muy interesante y yo vivo en Jericó, Antioquia. Y ujú, precisamente vivimos una situación con un grupo de campesinos que de pronto algunos lo pudieron haber escuchado, los 11 de Jericó. En mi condición de periodista, yo vengo trabajando con jóvenes de allá que quieren hacer un documental desde lo creativo, que ujú. es parte de ficción y parte contar la historia. Entonces, para mí me parecería bien interesante ese punto de vista que estás teniendo, porque es desde las mismas voces de los campesinos que están viviendo la situación, cómo poder entonces empezar a hacer un desarrollo sin que caigamos pues en esa condición de pasquín y sobre Ujú, todo no tanto por lo que pasa, sino con lo que se puede dar a futuro con la relación a que precisamente es un conflicto que no es politizado, pero que lo quieren politizar. Entonces a mí claro, esa parte me parece que es muy interesante porque aquí, por ejemplo, se está haciendo un trabajo de la defensa del agua y el agua es para izquierda, para derecha, para claro. blancos, negros, para todo el mundo. Entonces, de pronto nos gustaría oír algunas luces que nos permitan, sobre todo en esa construcción colectiva del guión, porque no es mía, sino que es con los mismos jóvenes y con los mismos campesinos del territorio, esa construcción de historia que nos des como de pronto unas bases que puedan ser importantes para esa construcción creativa. Muchísimas gracias. Claro, Juan Fernando, hay una experiencia de comunicación, de un colectivo de comunicación popular que a mí me parece que funciona muy bien, que han hecho cosas maravillosas y que tienen esta metodología como de creación colectiva realmente, que se llama Producciones El Retorno. Te la voy a poner acá, te la voy a escribir acá, es fácil encontrarlos en internet y la persona que dirige una de las personas que dirige ese colectivo
Se llama Gustavo, acabo de olvidar el apellido, pero es una persona muy asequible y muy amorosa realmente con este tipo de trabajos y de colectivos. Búscalos, búscalos y mira lo que ellos han hecho, porque tienen un camino ya de una década, yo creo, andado y hacen cosas muy interesantes y estaría muy bien que de pronto le echaran una mirada, que es por ahí, creo yo. Muchas gracias, Patricia. Sí, no, yo De ya vengo también pronto trabajando con colectivos. Ok, ok. Pues Yo es vengo trabajando con esperar, sí. colectivos hace más de 10 años y Ok, han hecho varios cortometrajes. bueno, no, qué bien, hay que verlos. Listo, muchas gracias. Los encuentras pues son historias muy simples que se han hecho con jóvenes acá en Antioquia, en Ujú, diferentes municipios y precisamente en la página en YouTube, en Corporación Juguemos a Hacer Cine. ujú. Muy Bueno, bueno, si puedes ver y me das observaciones y estamos atentos a cualquier apoyo ya que estamos trabajando desde la ruralidad. gracias, Juan Fernando. Bueno, que estés bien. Vale, gracias. Liliana tenía la mano levantada, pero la bajó. No sé si Sí, tengas ay todavía la no, pregunta. sí, sí, sí tengo Ok. preguntas. Eh, bueno, antes quiero pues como recomendar también, compartir para que los que no hayan visto, hay un documental, creo que lo produjo Telepacífico con Ah, unos chicos, unos estudiantes, que es sobre la vida de Arnoldo Palacios. Es un afroescritor chocuano, que él ajá, se casó con una francesa que decían que era como de la realeza. Entonces, él muy pobre finalmente termina viviendo en Francia, su familia crece en Francia, o sea, sus hijos, pero él construye como una vivienda al estilo de, o sea, como son las casas en el Chocó, en la costa pacífica y ujú. todo su contexto y la chica se adapta a todo eso, pero la historia es fascinante. O sea, yo les recomiendo eso y también en un festival en Vancouver, en Canadá, tuve la posibilidad de conocer a Marc Grieco, que él hizo una película con un documental en Marmato, en las minas de Marmato, en Ajá, Caldas, y es genial, o sea, es genial. sí, Pato, ujú. Ahí muestra, y ahí hay un acercamiento que eso era lo que te quería preguntar. O sea, él habla, la historia es pues la explotación de las minas y cómo se van destruyendo por etapas ese pueblo, ¿sí? Entonces el pueblo está dividido como en 3 niveles. Yo fui hasta el pueblo porque quedé con tanta emoción al verlo que me fui para Marmato a conocer. Ah, Está completamente destruido, pero ellos vuelven y lo construyen más arribita o sea, lo van cambiando de sitio y vuelve y se destruye por la minería de los canadienses, ¿sí? Es fascinante, pero él lo narra a través de la vida de una familia. O sea, él se mete en la vida de una familia que viven de esa minería y que tiene su niña bonita, la princesita de la casa, pero en medio pues de condiciones de vida muy precarias. De hecho, ujú. yo no me pude bañar cuando estuve allá y luego duré como 3 semanas enfermísima cuando salí de ahí porque el aire, todo es completamente nocivo. Son dos recomendaciones que yo Muchas quería gracias, hacerle al Diana. grupo. Y la pregunta es, quería pues pedirles que si al final de todo este proceso nos regalan información sobre convocatorias próximas, también quería preguntarte cuáles son en este momento las tendencias que más gustan o que más impactan en el tema narrativo, o sea, si está más en furor la voz en off, o si mejor los diálogos, o si mejor silencios y música, o sea, porque estas son cosas que, como decías por ahí en algunos comentarios, a veces como que son moda o pasan de moda, entonces es bueno como es mirar esas tendencias y qué es lo que está de pronto muy trajinado, ¿no?
Mm, Bueno, gracias. A propósito de esas dos recomendaciones que haces, yo pongo acá una más, que esta sí es internacional, es una película maravillosa que se llama Position Among the Stars, que es sobre una familia. A partir de esa familia se retrata todo un conflicto social y es, bueno, es una gran, gran, gran película. Yo creo, Liliana, que no vale la pena trabajar con las modas. O sea, uno puede, pues primero que todo hay que ver, hay que tratar de estar al día y hay que ver lo que está haciendo la gente en Colombia y en la medida de lo posible lo que está haciendo la gente en otros lados. Hay muchos festivales y gracias a esos festivales uno se puede acercar un poquito, asomar un poquito a lo que se está haciendo en términos mundiales. Pero me parece que precisamente cuando empezamos estas charlas y dijimos que el qué es una mano y el cómo es un guante que le cae perfecto a esa mano, se trata de ser honesto con tu historia y con tu oficio y romperse un poco la cabeza para encontrar la forma que le corresponde a la historia que quieres contar o al discurso que quieres de cantar o que quieres desarrollar, porque ahí aprovecho un poco para irme, ya que nos faltan 8 minutos. Me quedan dos cajoncitos que son el documental de archivo y el ensayo documental. Yo voy a pasar muy rápido por el documental de archivo. Ahí tengo dos ejemplos que son el film Justifica los medios, que es un trabajo muy, muy chévere, panorámico, histórico sobre las películas de archivo precisamente en Colombia. Y ese Sol, la horrible noche, que es un documental que hicimos con Ricardo Restrepo, dirigido por Ricardo Restrepo, que se convirtió como en una cosa bien interesante, como en un hito, diría yo, en el cine colombiano muy rápidamente. Em, yo aquí les dejo pues el link, pero me lo voy a saltar para que hablemos un poquito de este tipo de cine hecho con archivo. Eh, Creo que lo más importante del archivo, de las películas hechas con archivo, no hay un formato, Liliana, porque ya ahora sí me devuelvo a la pregunta que habías hecho antes. Nadie dice un documental hecho con archivo tiene que tener un 70% de archivo, un 50% de archivo, un 30% de archivo. Por supuesto, si te presentas al Ministerio de Cultura, ellos sí te imponen, ¿no? Ellos te dicen la película debe tener un porcentaje X de archivo, porque pues te vas a ganar un premio que se llama documental con material de archivo. Pero más allá de ese fondo, más allá de las reglas que te imponga un fondo u otro, no hay una norma. Alan Berliner trabaja, la mayor parte de todas sus películas trabajan con material de archivo. Es bien interesante porque el archivo se repite una y otra vez en todas sus películas, pero a él les da una connotación y les da una gramática diferente, ¿no? Y eso creo que ahí es donde está el reto cuando uno trabaja con el archivo. El archivo es algo que o sea, todo este juego que yo he hecho de quién está delante de la cámara y quién está detrás de la cámara, aquí no hay nadie, o sea, quien está detrás de la cámara no fui yo, ¿no? Cuando yo me refiero, cuando trabajo con material que otros han hecho, pues yo no estaba detrás de la cámara. Yo me estoy enfrentando a las imágenes que otros produjeron, que otros hicieron, a la mirada sobre el mundo que otro tuvo y yo le estoy dando otra connotación. Creo que la clave cuando trabajamos con material de archivo es precisamente superar ese material de archivo, es no quedarse en el material de archivo, porque el gran riesgo del material es que nos fascine, nos emocione y caigamos en la tentación de, entre comillas, ordenarlo. Y entonces nos volvemos un álbum de familia y a todos nos encanta esta idea de abrir el álbum e ir mirando ordenadamente las imágenes que nos transportan a otro tiempo. La clave y el reto, que no es fácil, es imponer tu punto de vista, como decía Ana, imponer tu punto de vista, ser capaz de dejar claro tu punto de vista con las imágenes que otros han creado. Eso es, creo yo, el reto más importante cuando trabajamos con archivo. Y me brinco rápidamente a este género del que no quiero dejar de hablar, que es el ensayo documental.
Y ahí tengo dos ejemplos que son Las razones del lobo y nuestra película. Yo creo que sí alcanzo a compartir un poquito el link de Las razones del lobo. ¿Alcanzamos a verlo? Y volvemos. Es un minutito. Sí, sí, yo creo que Gracias. sí, alcanzamos. Perfecto. Y volvemos. Bueno, yo me decidí por dejar el tráiler de Las razones del lobo porque me parece que es una película súper inquietante y muy valiente, donde Marta Hincapié es capaz de dejar en evidencia su clase social también, ¿no? Yo me acuerdo de una frase de Lucrecia Martel que en alguna entrevista dice que hay un gran problema con el cine y es que está en manos de la élite, precisamente porque hacer cine es muy costoso, ¿no? Y ella se pregunta qué tipo de relatos son los que son los relatos que dominan en el cine, si es la élite la que está contándolos. Y me parece muy interesante porque precisamente Las razones del lobo es una mirada descarnada y crítica y muy honesta sobre esa clase social, sobre la élite colombiana, y la hace a partir de un material de archivo que es con el que comienza el tráiler, pero luego lo actualiza y ella se mete con su camarita a ese club al que solamente ella puede entrar porque es parte del club, y luego desarrolla una tesis. Entonces no quería dejar de hablar del ensayo documental porque me parece muy importante que quede claro que no solamente, que no estamos amarrados al relato, ¿no? Al relato narrativo. Narrativamente hablando, no estamos amarrados a la idea de una historia con principio, nudo y desenlace, o con otro tipo puede ser no aristotélico, pero estoy pegada del relato. Puedo también desarrollar un discurso, y ahí es donde hablamos de ensayo documental, donde no prima la intención narrativa, sino que prima la intención discursiva. Hay grandes ejemplos de personajes que manejan muy bien este tipo de documentales. Harun Farocki, yo creo que tal vez es de los más famosos, búsquenlo, aquí les escribo. Claro, puedo también desarrollar un discurso, desarrollar una tesis a partir de una narración, por supuesto que sí. Pero lo que me determina el ensayo es que prima la intención discursiva, ¿no? Sobre la intención narrativa. Y bueno, siendo las 7 en punto. ¿Alcanzamos a dejar a escuchar a alguien que quiera decir algo para cerrar o no?
Sí, pues si tú quieres, sí, yo amplié hasta las 7:10 para tener ahí un colchoncito de tiempo por si acaso. Bueno, Así bueno, que pues si tú gracias. quieres, Sí, como podemos, una ahí ya, rondita de comentarios. vale, ahí Carlos Mogollón tiene ya la mano levantada, entonces le damos la Dale, palabra para que Carlos. comparta su comentario, para sacar. Sí, quería, Se te Se te fue, Carlos. cortó, ahí está. ¿me escuchan? Ah, ahora Sí, sí. ahí sí. Vale. No, es que quería recomendar un libro que están lanzando justo ahorita pues, lanzaron en la Feria del Libro de Bogotá y ahora en la de Cali, que se llama Las víboras no tienen párpados, es de Sergio Wolf, y él, digamos que hace un ensayo sobre el archivo y sobre todo sobre la puesta en escena del archivo. Ujú, Un poco respondiendo la pregunta de la compañera sobre la, digamos, materiales que están en muy baja calidad o eso. Eh, pues digamos que por un lado está la técnica, que pues si tienen un valor más allá de eso, pues desde luego que, o sea, su valor excede lo técnico. Pero lo otro también está la manera en que se pone en escena ese archivo, que no siempre es directamente en pantalla, y que cada ujú. película demanda una puesta en escena del archivo, que eso es como súper interesante, digamos, de este libro de Sergio. Ujú. Y pues nada, que ahí la recomendación. Muchas gracias, súper. Y que también, perdón, Gracias. otra idea que plantea él con respecto al archivo es que a veces lo más interesante puede ser la ausencia de un archivo. O sea, no siempre tiene que estar presente, y a veces desde la ausencia se puede contar también, o convertirse en un elemento importante de la puesta en escena. Claro, no necesitamos la imagen prueba. Ujú. Vale. Javier, creo que está. Javier, sí, Javier Sánchez Restrepo, te damos la palabra. Buenas noches. Darle las gracias pues a la profe. Muy agradecido con todo el proceso. Yo quisiera hacer como énfasis en lo que decía la compañera del Cauca. De pronto les pedimos mucho los estudiantes, pero sería muy valioso en ese tema del documental de pronto conocer un par de festivales o de convocatorias, los que estamos empezando, los que estamos haciendo cosas en donde se esté como ese espacio para presentarnos a documental. Hay mucho festival de cine y por ahí hay algunos que son como populares, pero qué bueno para la última clase que falta, si no es mucho pedir, si nos compartiera unos cuantos lugares, al menos para uno buscarlos, para bajar como lo que piden, para bajar los formatos, donde uno sienta que está como ese espacio privilegiado o que está ese espacio pensado para los documentalistas colombianos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Javier, pues le sacamos el ratico la siguiente sesión y hacemos ese, que es más bien de producción y de distribución, pero pues sí, si es si viene bien, pues por supuesto, al menos unos minutitos para esa recomendación. Yo te adelanto ahí el trabajo, les voy a compartir un listado que es el de estímulos automáticos del FDC. Sí. Ese es el listado de los eventos. Ahí en esa página web pueden ir a festivales o mercados o lo que estén buscando para sus proyectos. Y aparece el listado de los festivales. Entonces sería revisar pues cuáles de esos son para documental o tienen dentro de lo que se busca documental también. Que no se puede Sí, ver ya ahí en un listado buena importante. recomendación. Y Y la es clave siguiente. que lo tengan presente, ¿no? Porque pues Ajá, sí, claro. Y la sí les son siguiente semana importantes. empieza la muestra internacional documental para quienes estén en Bogotá, que es el festival más importante dedicado exclusivamente al género documental en Colombia. Mm. Bueno, y Así cerramos. es. Cerramos con Liliana, nos quedan 5 minuticos, Sí, o sea, entonces, lo mío porfa, es pequeñito, es solamente concreta. para recordar si nos pueden facilitar también información sobre las convocatorias. Y otra pregunta que también creo que es para todo el grupo, si tienen información sobre lugares donde se puedan, presten el servicio para convertir material de archivo, porque pues los materiales algunos están en formatos que ya pues no tenemos en que hacerle la lectura
ni convertirlos. Entonces, Futuro digital, eso, Eliana. Mi recomendación es futuro digital. Son bueno. buenos, son barateros y son gente muy chévere. ¿Dónde están ubicados? En Bogotá, pero pues Bueno, bueno. de Ujú. pronto se pueden hacer cosas. Muchísimas gracias. Ujú, con gusto. Ujú. Bueno, y Bueno, gracias por todas las sesiones y ya. muchas nos gracias, estamos ¿no? Muchas viendo. gracias a ustedes por mantenerse Sí. y por seguir. Y ya mañana cerraremos y Lo que Sí. estábamos viendo en pantalla ahora, también eso nos lo van a compartir. Mañana se les envía con el correo electrónico de la Ajá. sesión en la mañana. Bueno, O ahora más tarde, depende de tu cansancio. de si la vida me lo permite y me da. Pero sí, vamos a ver si lo y no podemos colgar ahorita desfallezco. cuando compile la grabación, porque siempre demora un rato en que Claro. la plataforma arroje el video en calidad óptima y después hay que descargarlo y cargarlo y enviarlo a los 332 correos. Pucha. Entonces, pues paciencia. Pero sí, Ujú. Y este documento se les para ver envía las con ese próximo películas y correo. los trailers que no pudimos ver ahora, Ahí están los eso, links. Ahí están los links. O sea, el Y, documentico tiene los links. y también es bueno sí, que quede en la grabación, claro que para las personas que están viendo esto por YouTube, en la descripción de todos los videos de las sesiones están los enlaces que hemos compartido en Ujú. todas las sesiones para que los vuelvan a revisar o pues para que los vean ya cuando estén viendo la sesión. La tarea para mañana es verse todas esas películas. 2 veces La primera para disfrutarla y la segunda para analizarla. para hacer un análisis de la estructura narrativa y la Narrativa. traen y la traen para mañana. Mañana hacemos preguntas sobre ellas. Bueno, Vale, Patricia, muchísimas gracias por muchas muchísimas gracias. gracias. permanecer hasta tan tardecito. Muchísimas gracias a todas y todos por estar también y por su participación y sus preguntas. Mañana entonces nos encontramos en la última sesión de estas masterclass dedicada a la estructura narrativa para documental a las 5 de la tarde. Será entonces la quinta sesión, hablando del personaje, ¿no? Bueno, De los pues nada, personajes. de los Buenas personajes, de los tipos noches, de muchas personajes. gracias. Bueno, Buenas Feliz noches, muchas noche. gracias. Chao. descanse, luego. Eli, si puede. Entonces, Chao, chao. Gracias.